Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Es un nuevo encuentro del micro de medicina en Por Amor a Ti y hoy nos acompaña la doctora Natalia Elías. Hola Natalia, bienvenida. Hola La Claudia, gracias. Gracias doctora por la Elías ya es parte de la casa, ya es como uno más de la familia. Les recuerdo a quienes no la conocen aún que la doctora es médica endocrinóloga, es diabetóloga, osteópata, magíster en investigación clínica y es médica endocrinóloga del Hospital Británico de Buenos Aires. Bueno, Natalia, bienvenida nuevamente, lo digo, y hoy vamos a tocar un tema muy común, sobre todo en las mujeres, que es el tema del hipotiroidismo. También vamos a hablar del hipertiroidismo y de la glándula tiroides en general. ¿Qué nos podés contar de la glándula tiroides? ¿Qué es? Bueno, ante todo, gracias por la invitación y bueno, es importante saber que todos tenemos la glándula tiroides, porque algunos pacientes te dicen, tengo tiroides. Sí, tenés la glándula tiroides, está en el cuello, está debajo de la nuez de Adán en los hombres, que tiene forma de mariposa y digamos, en general funciona bien. Cuando funciona de menos, se habla que tiene hipotiroidismo. Cuando funciona de más, se habla que tiene hipertiroidismo. Bien. ¿Cuáles son Entonces, los motivos más frecuentes de consulta? los ¿Y qué motivos más presentan los frecuentes, pacientes clínicamente? sí, los motivos más frecuentes son el aumento de peso y pacientes con dificultad para bajar de peso. En el caso del hipotiroidismo, cansancio, caída de cabello, constipación, piel seca. Como ves, son todos síntomas inespecíficos y se les puede atribuir o no al hipotiroidismo. En general, el organismo funciona de menos, digamos, porque las hormonas tiroides regulan el funcionamiento de todo el organismo. Tienen receptores en el corazón, tienen receptores en el intestino, en muchos órganos. Así que muchas veces hay otros De ahí la trastornos. variedad de la sintomatología. Sí, y hay a veces pacientes que vienen con el colesterol alto, pero después se les evalúa la tiroides y resulta que tienen hipotiroidismo. Cuando resuelven con el tratamiento del hipotiroidismo y están eutiroideos, o sea que la tiroides funciona bien, el colesterol vuelve a la normalidad, siempre y cuando haya sido por la causa del hipotiroidismo. Sí. Y es muy simple el diagnóstico, se diagnostica con un análisis de sangre, se le dosa TSH, se le dosa Es también importante también, perdóname Natalia, pero cuando hacen los análisis que lo realicen a determinada hora, ¿no? De la mañana. Sí, yo descubrí que los pacientes que no duermen a la noche, por ejemplo las enfermeras, los residentes, de otros, por ejemplo los policías o gente que tiene su ritmo circadiano alterado porque trabaja de noche, se le altera el pico de secreción de TSH, que es a las 11 de la noche. Entonces, cuando se dosan la TSH sin haber dormido, algunos tienen una variación, por ejemplo, de 1 punto, 2 puntos en el valor de corte, que después cuando uno se lo repite en condiciones adecuadas, se da cuenta que no tienen ningún hipotiroidismo subclínico. Con lo cual, qué importante esto de dormir bien para hacer cualquier análisis. Claro. Y se les ¿Por qué no dice nos que que los Discúlpame. análisis se los hagan antes de las 11 de la mañana. Ahora, viste que en el sistema nuevo del hospital no piden un ayuno de 12 horas o ni de 8 horas. O sea, un paciente puede ir y, digamos, ir a hacerse solo con 2 horas de ayuno el estudio. Sí, Eh, esto el, es válido para la mayoría de las determinaciones,
salvo para colesterol, Sí, triglicéridos, que ahí sí se respeta el ayuno clásico de 12 horas, ¿cierto? exactamente, Sí. sí. ¿Por qué no nos comentás un poquito, Natalia, cómo es un poco esta función? Si bien ya nos adelantamos de hablar algo de hipotiroidismo, pero cómo es que la glándula secreta estas hormonas, cómo es el eje, cómo se regula Claro. esto, como para Sí, entender el funcionamiento. sí, Claudia. Bueno, tenemos la hipófisis, que es la glándula que libera TSH. Es muy importante la TSH porque se libera y actúa sobre la tiroides estimulando la síntesis de T3 y T4, que son las hormonas activas. Perfecto. Cuando nosotros dosamos TSH, evaluamos el eje, porque evaluamos la TSH junto a la T3 y T4. Cuando hay un hipotiroidismo, las hormonas tiroides están bajas y la TSH sube. A veces hay solo elevación de la TSH con hormonas normales, con lo cual eso se llama hipotiroidismo subclínico. En general, la causa más frecuente del hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto, que son anticuerpos. Viste que los anticuerpos son soldaditos de batalla que nos ayudan a defendernos contra las infecciones. Bueno, estos anticuerpos, antiperoxidasa tiroide, actúan sobre la tiroides haciendo que funcione de menos. Entonces, los pacientes, muchos requieren hormona tiroidea, que se les da en ayunas, se les dice que espere 30 minutos para desayunar, se le dice que los cereales y las fibras los coman más alejados, por ejemplo 2 horas, aunque hay pacientes que los comen después de la media hora y no les interfiere en la absorción. Así que bueno, muchas veces hay que ver cómo responde el paciente con la medicación y hay que ver de ajustarlos a sus hábitos diarios para que les sea más fácil Sí, la eso calidad de lo vida. vemos en general en la mayoría de las indicaciones así de tratamientos crónicos, que lo ideal a veces es que el paciente busque el mejor momento para tomarlo, para que se acuerde de tomarlo y que haya buena adherencia al tratamiento, porque si no es muy fácil olvidarse. Claro, y este en especial tiene que ser en ayunas y esperar media hora para desayunar. Claro, Es eso es muy re importante. importante, seguro, seguro. Sí, Y también es muy importante el tema de la dosificación, porque sí, como la medicación se adecúa a cada paciente y sí, vienen tantas presentaciones con miligramos diferentes, es importante que los pacientes tomen conciencia de que la dosis es sumamente importante, porque por ahí no claro. consiguen una determinada medida de miligramos y consiguen otra y dicen, bueno, unos miligramos más, un poquito menos, no va a cambiar, y sin embargo, eso sí puede traer diferencias clínicas, ¿cierto? Sí, qué buen mensaje que decís, Claudi. Es muy importante la supervisión por nosotros, por los endocrinólogos, porque el paciente muchas veces empieza con una dosis que nosotros la calculamos por kilo de peso, pero muchas veces el metabolismo no es igual durante toda la vida. Y es importante, por ejemplo, que consulten si se embarazan, porque un embarazo requiere que muchas veces se le incremente la dosis de la levotiroxina para Claro. que se forme muy bien el bebé. Así que es muy importante el seguimiento y control con especialista y que el paciente se adhiera al tratamiento y que no decida por su cuenta cambiar en la dosificación. Claro. Y esto que vos decís también es importante, no solo por el cambio de la dosificación, sino porque, por ejemplo, este año con todo este tema de la pandemia que estamos viviendo, que hace que la gente no se acerque tanto a los centros asistenciales por cuidados y con lógica, pero sin embargo, una misma dosis en un mismo paciente, con el tiempo puede llegar a variar, ¿cierto? De ahí la Totalmente, importancia del control, a pesar sí. de que por más que los pacientes muchas veces pueden decir, no, pero yo siempre que voy me deja la misma dosis, así que... No, no, es muy importante, como vos decís, que se controlen, aunque sea haciendo videollamadas, se le puede pedir una ecografía tiroidea, se le puede pedir un perfil tiroideo y atenderlo por videollamada en caso de que no quiera
ir a un centro asistencial. Claro. Vos comentaste que parte de los síntomas eran, bueno, anemia, se descargaban otras causas, aumento de peso y demás. ¿Qué nos puedes decir del funcionamiento en exceso de la glándula, del hipertiroidismo? Bueno, el hipertiroidismo se ve más frecuente en mujeres. La causa más frecuente es la enfermedad de Graves, que estos son otros anticuerpos, que como dijimos que son soldaditos de batalla que nos ayudan a defendernos contra las infecciones, pero en estos casos los anticuerpos TRAP estimulan la glándula y hace que se produzca más hormona tiroidea, más T3 y T4. Y estas pacientes suelen tener exoftalmos, o sea, los ojos grandes, digamos como extendidos de órbita, suelen tener bocio, aumento del tamaño de la glándula, muchas tienen edema pretibial, o sea que tienen edema en los tobillos, taquicardia, el hipertiroidismo puede dar mucha taquicardia, palpitaciones, a veces muchos pacientes son derivados por cardiólogos porque, claro, tienen alguna arritmia estos pacientes y la causa es el hipertiroidismo, que una vez tratado se regulariza. Claro. Bien, perfecto. Y el tratamiento del hipertiroidismo tiene varias opciones, ¿cierto? Hay varias opciones. Hablamos de la enfermedad de Graves, que es por anticuerpos. También hay hipertiroidismo por nódulos que producen hormonas de forma autónoma o por muchos nódulos que producen hormonas de forma autónoma. En el caso de la enfermedad de Graves por anticuerpos, se le indica al paciente un abanico de tratamientos que él va a decidir, ¿no? Dependiendo también de la edad, dependiendo de la fertilidad. O sea, generalmente comenzamos con danantisol, que es metimazol, que inhibe la síntesis de hormona tiroidea. Para un adecuado tratamiento se requiere más de un año, porque si al paciente le da una dosis y normaliza el mes y no se le mantiene, hay más chances de recaídas. O sea, de que le vuelva a pasar el hipertiroidismo. Y a estos pacientes que se le dan antisol, se le dice que tenga cuidado cuando tenga dolor de garganta y fiebre, que consulte a su médico o a la guardia, que le hagan un hemograma. Sí, por el riesgo de bajón, de disminución de glóbulos blancos. Sí, exactamente. Sí. Pero también el Graves tiene otras alternativas de tratamiento, ¿cierto? Claro. Tenemos el tratamiento quirúrgico, que es otra opción de tratamiento. Tenemos la opción del yodo radioactivo, que lo que hace es entrar en la glándula, la destruye y hace que no forme más hormonas. Lo que hay que decirle que los pacientes que busquen fertilidad, después del yodo radioactivo tienen que esperar 6 meses. O sea que eso es importante. Y yo a todas... Claro, por eso la decisión del tratamiento está basada en las características de cada paciente. No es un tratamiento generalizado, sino adecuado a la condición de cada uno de los pacientes. Y después, o sea, si tiene nódulo, después vamos a ver el tema en otro capítulo que me explicarás de nódulo. Sí. Para charlar en otro momento, ¿qué te parece? Sí, podemos hablar de nódulos de tiroides, incluso de cáncer de tiroides, porque en general la gente se asusta mucho cuando escucha la posibilidad de una enfermedad neoplásica de la tiroides, y sin embargo la mayoría de las enfermedades neoplásicas de tiroides no son tan malas. Así que bueno, eso te comprometo para otra charla, Natalia. ¿De acuerdo? Perfecto, excelente. Bueno, te agradezco muchísimo y has sido muy clara como siempre. Y también invito a la audiencia que si tienen alguna duda, si quieren consultar algo, se comunican con el mail de la producción y ellos nos transmiten las dudas. Así que bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima, Natalia. Gracias por la invitación y un beso a Adriana Melo también por la organización. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.